Dime, según tú, ¿quién es Elvia Pérez? ¿Cómo tú la defines? Elvia Pérez es una mujer creativa, una mujer que sueña, una mujer que se cumple sus propias metas. Yo creo que eso es Elvia Pérez. Es una definición muy buena. Y el trabajo que tú haces, que es de... Narradora de cuentos, pero que este trabajo recibe distintos nombres de acuerdo a los países. En algunos lugares dicen que somos cuentacuentos, en otros narradores orales, en otros actores de la palabra, en otros cuentistas, hay gente que nos llama también cuentistas, hay quien dice que somos no solamente cuentacuentos, sino también cuenteros. O sea que hay diferentes acepciones de acuerdo a los países, a los lugares. Es como una profesión, yo creo, que a la vez que es muy vieja, también muy nueva. Y que por eso tratan de enmarcarla en diferentes lugares y le van buscando nombres. ¿Y cuál es la diferencia de ese trabajo que tú haces, que he oído mucho como cuentero y me gusta, porque es muy singular, a hacer un actor, un monólogo? ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia. Yo particularmente creo que los narradores orales escénicos, los que trabajamos desde la escena, somos actores. Actores que usamos una técnica en la que se rompe la cuarta pared, una técnica en la que tratamos de mantener todo el tiempo una comunicación directa, si tenemos nuestras propias reglas, como en otras formas de actuación, como la del titiritero, la del teatro teatral, el teatro musical, perdón. Pero sí hay una diferencia de estructura en el texto, básicamente, y en la interpretación con el monólogo. El monólogo es una obra de teatro en sí misma. Todo tiene una unidad y un único conflicto, que es del actor que está en escena. Es un conflicto que se está desarrollando en ese minuto, en esa persona, en complicidad con el público. Es un mismo tema de principio a fin y es una única persona desarrollando ese conflicto que es propio. En el caso de los cuenteros, narradores orales, actores especializados o como querramos llamarles, el unipersonal nuestro trabaja con textos literarios o de tradición oral que son cuentos. Aunque hagamos una dramaturgia, son diferentes historias que van contando al final una única historia, pero vamos pasando de una historia a otra. Nuestro tiempo generalmente es el pasado. Podemos contar un hecho porque sucedió, aunque hayan pasado solamente 10 minutos, ya pasó. Sin embargo, el del monólogo está pasando convencionalmente, ficcionalmente, en ese instante está pasando. Nosotros trabajamos con los dos tiempos. Estamos en escena ahora, pero estamos contando una cosa que pasó. Hay matices de diferencia en eso. Y creo también que nosotros pasamos, digamos, nosotros no vivimos el conflicto, o podemos tener también un conflicto personal. Podemos contar un cuento en primera persona, donde supuestamente hay un conflicto propio, ¿no? Pero de todas maneras ese conflicto propio, aunque lo estemos contando, no lo estamos representando en ese minuto, lo estamos contando. Mientras que el actor del monólogo lo está representando, lo está viviendo, lo está haciendo en ese minuto. Yo creo que por ahí van un poco las diferencias que tal vez alguien tenga mucho más estudiadas que yo. No, me has aclarado porque yo personalmente no sabía hacer la diferencia. Y en tu caso específico, ¿tú haces tus propios guiones? Sí, yo, primeramente el narrador, también a diferencia del actor convencional, trabaja mucho individualmente. O sea, el actor generalmente convencional de monólogo, de teatro, recibe un guión de su director. Normalmente los narradores escogemos nuestros cuentos y después les damos forma. Eso nos va desarrollando. Eso no quiere decir que todo el mundo lo sepa hacer bien y que todo el mundo sepa dramaturgia, pero bueno, es una manera. Yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo esto y aprender a hacer la dramaturgia de las historias después de tenerla seleccionada. He ido trabajando mucho en eso y aprendiendo muchísimo. No basta solamente con que tengas las historias, sino también el hecho de ir pensando cómo las vas a unir, a partir de qué punto vas a girar. No todo el mundo logra eso. Cuando yo empecé a contar cuentos, lo que se estilaba hacer, que yo recuerdo que pasaba en la escena en muchos lugares, era que el narrador se paraba, iba haciendo como un recital de cuentos.
iba anunciando, como anuncia el cantante de las canciones. Hablaba con el público y decía, bueno, ahora les voy a contar un cuento de don Elio Jorge Cardoso que se llama tal. Hacía una breve pausa y empezaba a contar el cuento. A mí, cuando yo vi esto, a mí nunca me gustó hacerlo así. Me parecía que se rompía la magia. Si yo tenía que en cada cuento pararme, decir el autor, el título y luego empezar a contar. Era como que iba haciendo muchas rupturas para mi gusto. Así que yo desde el principio traté de encontrarle una dramaturgia a las historias. También eso me ha ayudado mucho porque me fui adelantando en el tiempo a cosas que fueron después siendo normales para todos. Y fui encontrándole a cada espectáculo que fui haciendo una manera de irlo llevando a través de las historias sin ruptura. Hago un programa para que todo el que quiera saber el autor y el título lo lea. No me gusta parar para decir, y este cuento fue de fulanito de tal. Me parece que eso rompe la magia de lo que está pasando, de esa ficción que estamos creando al contar una historia en el imaginario del que escucha. Yo he visto que tú también, como tú tocas guitarra y cantas y compones y escribes, eres como una persona de renacimiento que haces muchas cosas y todas bien. Tú incorporas que encaja entre cuento y cuento, tocas, cantas. Eso no debe ser muy común porque no todo el mundo tiene esos conocimientos. A lo mejor son narradores excelentes o actores o cuentistas o cuenteros, pero no tienen lo otro. Entonces, ¿qué tan común es lo que tú haces en el escenario? Que además le da mucho dinamismo. Bueno, en realidad no es tan común como tú dices por las razones mismas que tú argumentaste, pero ya cada día es más común. Te voy a decir, cuando en los años 90 yo empecé a contar cuentos, la gente no se atrevía a usar tanta música dentro de los espectáculos ni hacer tanta interacción de otras artes con el cuento. Se veía mal. Era como que había una defensa total y absoluta de que contar el cuento, hacer narración de cuentos era solo eso, era un arte purista que defendía que el narrador se hacía solamente a base de palabras y de gestos, vestidos de negro, ves que todavía me queda ese gusto por lo negro, vestidos de negro sin uso de instrumentos musicales o de música ambiental o de un juego de luces, etc. Esos eran como elementos del teatro que se rechazaban para este arte que viene, evidentemente viene de la oralidad, pero también viene también de la escena. Entonces, justamente como estaban esas prohibiciones por los maestros, por los íconos de ese tiempo, también mucha gente, aunque supiera cantar o quisiera, no lo hacían, porque se veía mal. Yo de hecho, mi primer espectáculo fui combinada con mis maestros a no hacer eso y no lo hice. Canté solamente a capela, un fragmento de una canción de Fito Páez para ir dándole unión al espectáculo y no me atreví a hacer más porque eso es lo que me permitían. Pero en el tiempo yo fui haciendo esto y también mucha gente fue haciendo esto, porque aunque esto es algo viejo que el juglar siempre ha hecho, el juglar siempre tocó, cantó, se veía como que justamente estábamos haciendo, demeritando nuestro trabajo de narradores orales en defensa de un arte que surgía de una manera diferente a todo lo demás. Pero yo no lo veo tan así, yo veo que justamente la incorporación de la música es un descanso al oído del que escucha, es un reposo, es un cambio de lenguaje, es una manera de contar ayudándose a otros elementos. Pienso también que aunque uno puede contar un espectáculo sin nada y puede quedar bien, también lo puede contar de esta manera y puede quedar bien o mejor, que se hace muy agradable. Y siempre estoy pensando en el público, en que la gente disfrute lo que estoy haciendo, en que eso tenga un resultado artístico y comunicacional, que funcione en ambas direcciones, no solamente defendiendo la oralidad.